Bien, señores, es indudable que nosotros los octogenarios tengamos que ponernos al día, pero es indudable que la experiencia no se improvisa. Uno tiene que revisar lo que tiene que tratar todos los días, sobre todo cuando tiene que estar 3 o 4 horas en televisión. No se puede callar. Y sobre todo, que uno tiene que irse casi siempre al tema del día y no a veces al más importante. José Israel Cuello, le hemos pedido 2 temas para hoy. Y esos 2 temas están ligados. Uno es el principal problema que tiene un país, que es su gasto público. Pero cuando cree que es lo más importante, uno tiene que preguntarle, realmente, en un país que no produce petróleo, que no produce las divisas que consume, que usa, siempre tiene un déficit de gasto de mayor cantidad de dólares que los que produce. Y yo pregunto, ¿es posible aspirar a un país con autonomía energética total? No solamente a que tenga la producción total de energía, sino a una autonomía que pueda ser autónomo en ese renglón de la vida, que es la energía eléctrica. Vamos a dejar al ingeniero Cuello que primero nos trate el ojo sobre el gasto público, que es una responsabilidad de todos, no solo de ministros, presidentes y legisladores. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido. Bienvenido se llamaba un presidente de aquí. ¿Perdón? Héctor, bienvenido se llamaba un presidente. Se llamó, sí. Héctor, bienvenido. Sí. Bien. El problema es que se están abriendo las escuelas en este momento. Ahora le van a caer todos los palitos, todos, al ministro. De educación. Sí, le van a caer todos. Pero yo entiendo que su responsabilidad, que es mucha, y la asumió en un momento difícil, en medio de una pandemia, ya en el medio de la pandemia. Pero él no es el único culpable de lo que está pasando. ¿Él es el único? No, no es el único. Es un tema que se ha ido posponiendo en estos días, pero ayer ya se abrieron las escuelas. La prensa de la mañana de hoy da el aspecto bonito de la apertura de escuelas, las escuelas que se abrieron, porque de eso se trata, de las que se abrieron, no de las que no se abrieron. Hay otros reportajes que no salieron en la prensa impresa, sino sobre todo en la televisiva, donde se dan imágenes realmente espantosas sobre abandono de escuelas que nunca se inauguraron, sobre escuelas que hace años que trabajaban sin mantenimiento, mil cosas. Y me pregunto yo, o se puede preguntar cualquiera, ¿es la responsabilidad de un solo hombre? No. El invento del 4%, no del presupuesto, sino del PIB nacional, para dedicarlo a educación, fue un término que surgió de una garata, un debate acerca del régimen. Pero un invento. Sí, un invento. ¿Tú entiendes que el 4 del PIB, en vez de ser del presupuesto, es un invento o una improvisación? Mira, o una salida. Mira, ya tenemos experiencia de eso. Lamentablemente yo tengo culpa. Quien trajo el 5% para el presupuesto de la UAS fui yo, de Venezuela. Aquella vez. Porque en Venezuela, donde pasé por un rato, ya muerto Trujillo, pasé dos o 3 meses allá, desde España, la Universidad Autónoma de Caracas, de Venezuela, tenía el 5% del presupuesto nacional, del presupuesto, en la ley de autonomía. Aquí se estaba redactando la ley, aunque yo no redacté la ley. Y se logró el 5. Y
se puso el 5% del presupuesto nacional, cosa que nunca se ha cumplido. A veces por más, a veces por menos. Nunca se ha cumplido, que está ahí en la ley, que nunca se ha modificado. Bien, sí, se modificó en uno de los triunviratos que le quitó el fuero a la universidad. Pero eso eran gobiernos de facto, que no implicaba debate, sino sencillamente una decisión policial. Bien. Digo que es un invento porque no surgió de una necesidad ni de un reclamo, sino una copia mecánica de cosas que en otros sitios no estaban probadas todavía. Aquí, cuando se introduce el concepto ya para la educación básica, se considera que el 5% del presupuesto no es suficiente y alguien encuentra otro referente, que es el Producto Interno Bruto, lo que es una desmesura. Porque la salud merece tanto como la educación, son dos elementos que se compensan, se complementan uno y otro en el desarrollo social, y en consecuencia habría que pensar en lo mismo. Si tú metes el 10% del Producto Interno Bruto en esos dos renglones, sencillamente no tienes dinero para trabajar. Bien, pero la sociedad en general asumió eso, y aunque muchos tuvimos reservas sobre el criterio, me parecía inmaduro, él pasó. Ahora, hemos estado alertas en el empleo de ese dinero, no en este gobierno, no con este ministro, sino con todos los que han administrado esa enorme cantidad de dinero. Nada más son dos gobiernos. Bueno, nada más son dos gobiernos, pero el periodo... Son dos, no es uno, son dos. Son dos, pero uno de 8 años. Sí, exacto, son dos periodos. Sí, 2 periodos. O sea, tenemos más de 10 años, probablemente, en que eso está vigente. ¿Ha sido empleado adecuadamente ese dinero? Cuando se aprobó la ley, inicialmente, ya estaba Danilo en el poder, los ministros dijeron, bueno, hay que construir escuelas, y comenzó la rifa de las escuelas. Comenzó la rifa como tal, un mecanismo perverso, que tú no haces nada. Tú no Decidieron comenzar por construir escuelas. Comenzaron por construir escuelas. Comenzaron a otorgar sorteos. Sí, es rifa. Rifa. Y luego cuando el agraciado decía, bueno, ¿dónde está la escuela? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, no, busca el solar. Busca el solar. Busca el solar. Ya eso se prestó al dolo. A muchísimas pendejadas. A muchísimas tonterías. Que no han llegado a la justicia ninguna. Pero que todo el mundo sabe qué pasó. El tema es que la responsabilidad de lo que está pasando hoy en la parte más humilde de la educación dominicana no es responsabilidad de este ministerio, es responsabilidad de la aplicación de un criterio legal de manera defectuosa durante mucho rato. Hay decenas, quizás centenares de escuelas que se llegaron a ser completas en su estructura, en su parte gris. La parte gris antes de comenzar a pintar. Que están así, igualitas. ¿Y qué va primero? ¿Construcción de la planta física o capacitación del maestro? Bueno, de capacitación de maestros se habló junto con la autonomía universitaria, cuando, como consecuencia de la autonomía, se pudo medir. ¿Aquella vez? Sí, se pudo medir. Porque Guadamuz habló de eso hace 20 años también aquí. Guadamuz fue un renovador importante de la educación dominicana. Sí. Y todavía es un referente, recientemente estuvo por aquí. Se consulta con cierta frecuencia y ojalá fuera permanente. ¿Está aquí? No, vino. ¿Está aquí? Ah, bueno. Está casado con una dominicana. Sí. Bueno, cuando se produjo la autonomía universitaria, se creó un conflicto, porque la preparación de los bachilleres era muy baja y concurrían masivamente a la universidad, más abierta, más... Cuando tú y yo estuvimos en la universidad, hicimos la carrera básica, la universidad tenía 2.000 estudiantes, 3.000, 5.000 estudiantes, no pasaba de ahí. No creo que llegaba ahí. La universidad se convirtió en un acto de masas permanente. ¿Y esa capacitación se iba a hacer en la UAS? Ahí se trajo un extranjero como asesor, apellido Atkins,
que propuso la creación del colegio universitario para compensar esas deficiencias. Y se armó una garata interna, sobre todo entre los estudiantes, sobre el examen de ingreso versus el colegio universitario. Eso derivó hasta en pleito feo. Pero te saqué del 4% y me dijiste que hace mucho se discutió. Vamos a seguir con la aplicación. Bueno, se estableció el 4% como la aceptación de un reclamo social. Y así fue. Ahí todas las entidades que opinan sobre esas cosas opinaron favorablemente. Pero esas entidades particularmente, que son las más responsables de ese criterio impuesto, no han vigilado la utilización de ese dinero. Ni en el primer gobierno que tuvo la oportunidad de usarla, y mucho menos en este, que tiene 1000 atenuantes para haber descuidado el problema, porque entró en la pandemia. O sea, no es que la pandemia le llegó a ellos. Ya el día que se produjeron las elecciones, que conllevó el cambio de partido y de gobierno, ya la pandemia estaba establecida, instalada en el país. En consecuencia, hoy hay que establecer la responsabilidad sobre la prensa. Nosotros mismos hemos tratado ese tema del manejo del 4%, del 4% del PIB en educación. Lo hemos tratado como una caricatura de nuestra existencia. Y no es ninguna caricatura, es nuestra realidad. ¿A qué viene que un muchacho con un simple título universitario tenga mérito para construir una escuela? ¿De dónde sale eso? ¿Cuántas horas de construcción se le da en la universidad a un estudiante de ingeniería civil, que es la que más se aproxima a ese asunto? Pero el concurso era lo que procedía. Concurso con calificación de empresa. Bueno, porque primero el concurso incluye clasificación. Primero que nada, calificación de empresa, experiencia de trabajo. Experiencia, calificación, capital, equipo, todo lo que necesita, eso es lo que ponen los concursos. Pero si es a base de una rifa, y luego busca el solar. Pues si tú eres ingeniero o arquitecto, y puedes ir a la rifa ya. ¿Cuántos maestros de escuelas viejas, edificios hechos, ¿no?, que no tienen nada que ver con el 4% para su profesión, reclamaron la necesidad de mantenimiento durante año y pico de pandemia en que esas escuelas han estado cerradas? Ni uno. ¿Cuántos directores de escuela hicieron un informe sobre la situación física del plantel? De manera que la responsabilidad es grande. Incluso. Y ahora le viene al ministerio, una carga terrible de reclamaciones, terrible, inmensa. Bueno, pero él acaba de decir que tengan paciencia, que no todas las escuelas están listas para apertura. Hay alrededor de 60 escuelas. ¿A dónde? Aquí en este país. ¿60? Sí. En el distrito. Yo no sé. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual un establecimiento, hasta una casa cerrada, se deteriora más que usándola? Bueno, porque usándola tú das mantenimiento. Porque la limpia, ¿verdad? Tú la limpias, resuelve, se dañó un inodoro, se resuelve el inodoro. Eso no cuesta nada. Malo cuando se esté con chavo y cuando se lo llevan. Un año. Cuando se lo llevan. Hay escuelas invadidas. Ahí en Los Alcarrizos hay una escuela que se quedó abandonada, pero ya hecha. Y la ocuparon. Hubo un desalojo de una invasión de tierra. Un dueño que reclamó su tierra, el que tuvo ganancia de causa, sacó una serie de familiares y se metieron en la escuela. Y están instalados en la escuela. Pero eso no es un solo caso que existe. Hay decenas de casos así en todo el país. Y el otro tema es la formación de maestros. En esa misma época de la autonomía universitaria, hubo profesores que plantearon la necesidad de fortalecer el magisterio. Cuando se dividió la universidad y se formó la UFU, el grueso de los profesores de la Universidad Autónoma que trabajaban en el tema de la pedagogía y de la enseñanza se fueron a la UFU. Se fueron a la UFU y le dieron como base fundamental a esa universidad la formación de maestros. ¿En qué devino eso? En que los sábados, que era que se daba el curso de maestros, para maestros,
venían en guagua del interior, gente, y pasaban el día viendo a su familia, aquí en la capital. No iban a la escuela. Y la UFO tuvo discretamente que reducir la importancia de la pedagogía en su currículum y darle importancia a otras cosas, fortalecer otros sectores donde tenía posibilidad de trabajar. Eso se quedó en segundo lugar. Y naturalmente en la UAS eso ha sido un desastre. De manera que no hay formación de maestros a nivel universitario, no existe. Otro elemento que lo ha rechazado. No, porque hay dos cosas que quiero que hable. Una cosa es la facultad de pedagogía de la UAS y de algunas cosas, y la capacitación de los existentes. Son ambas penas a la vez. Porque ese no tiene que ir a la universidad. Eso se supone que son entrenamientos individuales que se hacen en cada área, de esas áreas. Porque hay escuelas de formación de maestros. Hay una en Licey muy famosa, la que lleva el nombre de un eminente profesor, que ahora no recuerdo. Y hay varias escuelas de formación de maestros, que es donde realmente se han formado maestros. Aparte de los maestros de vocación, que siempre han existido en el país, y que son la columna vertebral del sistema. Ahora hay otra fuente del magisterio, que es la emigración. Desde la muerte de Trujillo para acá, y arrancando con la Revolución Cubana y su enorme migración. Sí, pero la migración es lo siguiente. Yo recuerdo, y te lo digo porque lo viví, ¿tú recuerdas lo que era un maestro de emergencia? Sí. Una persona que vivía en una común y viajaba en un caballo a un paraje a dar clase. Ese señor lo que tenía era un 8º curso. Cuando esa persona quería hacerse bachiller, estaba en el cercado, pero en el cercado no existía el nivel superior. Entonces se iba a San Juan, pero ahí conseguía un cargo de maestro para poderse mantener. Pero cuando terminaba de graduarse, siendo maestro, entonces quería venir a la capital a hacer una profesión. Entonces iba al ministerio y pedía que lo nombraran en la capital y se inscribía en la universidad. Eso durante Trujillo fue una constante y cualquier exministro que esté vivo te dice que ese era un problema que ellos tenían. De esa época no hay ninguno vivo. ¿Perdón? De esa época no hay ningún ministro vivo. No hay vivo. No, pasado 60 años. El que fue ministro con Trujillo no era muchachito. Pero el asunto es que en el problema de la formación de maestros, las instalaciones que se han logrado no dan abasto para la formación. Y el registro más viejo de formación de maestros era el Instituto Señorita. Ese fue el origen de la formación de maestros, sí. El Instituto de Señorita. Pero el maestro se ha formado tradicionalmente sobre la base de la vocación. Yo sostengo una tesis, que lamentablemente no la he trabajado, de que la República Dominicana que se construyó después de Trujillo, la construyeron 10 maestros, 10 o 12 maestros que en todo el país formaron la generación que de alguna manera emparejó este país después de muerto Trujillo. José, te voy a interrumpir mucho. ¿Tú no te has dado cuenta que tú y yo, conversando con algunas personas, a veces sabemos de qué población viene? Cuando una persona te habla de Pimentel, de Castillo, de Asua, del Ceibo, o de el Cercado de San Juan, tú estudiaste con la profesora fulana de tal. Exacto. Es eso. Eso. Esos fueron los elementos que construyeron este país. Sobre la base de esos que se formaron ahí, fue que se construyó el otro país. Este país desmontó todo el aparato empresarial de Trujillo, que era enorme, y lo remontó de otra manera. Y eso lo hicieron esos que se formaron en la propia era de Trujillo. Y esas generaciones, esa generación de esos profesores y profesoras, porque eran muchas, eran la señorita fulana y la señora fulana,
tenían también un mérito que no se les reconoció. No trujillizaron la educación. No. No nos enseñaron eso, ni nos hablaban de esa vaina. No. Y además, tú puedes medir, por ejemplo, la dimensión como seres humanos de Heró y Trujillo. Todos los hijos de Heró fueron maestros. Todos. Ajá. En San Pedro Macorís, en Santiago. El único varón fue intelectual. No, escribió literatura, estudió en Francia. Los hijos de Trujillo, unos matones, unos ladrones, unos sinvergüenza. Entonces ahí tú puedes, esa diferenciación la puedes hacer. La señorita Heró en Santiago era una persona venerada, doña Herminia, directora de escuela. Pero es que en aquella época solamente se podía ser maestro. No, es verdad. Se podía hacer guardia también. A mí me dijo un obispo. Porque era un hombre. Ese obispo Bueno. ese obispo yo me lo encontré. En las tres cosas que podía hacer en un pueblo. O agricultor. Yo le dije, monseñor, dígame una cosa. Un hombre sumamente inteligente, estudioso, Brillante. brillante. Digo, pero ven aquí, ¿por qué usted se metió a cura? Dice, mira, yo soy de Jánico. 22 tareas tenía papá. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? 11. Le tocaba una. 2 tareas por hijo. O me metía guardia o me metía cura, pero no, si no, no salía. Guardia o cura. Guardia o cura. Si no, no salía de Jánico. Pues mira, a mí me pasó en el cercado que eran maestro, sastre o músico. Eran las tres cosas que eran que hacer. Yo supongo que los hijos de Lili no tuvieron. Eso vale para Pimentel mucho. ¿Eh? Eso de músicos, sastre, sabio. Pimentel. También. Músico. Eran ahí. Sí. ¿De dónde es? ¿De dónde? Cuando tú encuentras, por ejemplo, ese talento que ha salido de Pimentel. Manolito Mora, es de ahí. Manolito Mora, Freddy Gatón. Todo eso es de Pimentel. El del banco, el del BNB, ¿cómo se llama? Pimentel, Castillo y Hosto es un semillero. Eso de solo es republicanos españoles. ¿Eh? Los republicanos españoles fueron los que formaron ese talento. Yo quería el tren. Ingeniero, el tren, eso lo digo yo al doctor, que la ruta del tren, por donde también venían los productos, Pimentel, también venía Castillo y la Hosto. penetración cultural, eso es Sí, lo porque, que yo creo. fíjate, ahí hubo un injerto que no fue planificado para la educación. ¿Cuál? Los republicanos españoles. Ay, ¿y se asentaron dónde? En todas partes. En todas partes. Mi papá me contaba, yo no lo viví, que cuando llegaron los republicanos, él recibió 2 en la escuela que tenía. Y vivían en casa. Se hospedaban en su De casa. los republicanos. De los republicanos. Entonces aquí hubo 3 asentamientos masivos. Los descubridores, los del 36, los republicanos y lo del Barco de España. ¿El Banco de España? O lo del Barco de España, Malaquía y Amoazabra. Sí. No, pero ese es el complemento de la colonización. O sea, la toma de América por los españoles Sí. es un hecho histórico Sí. indiscutible. Pero eso se complementa cuando viene esa élite intelectual y complementa la labor civilizadora de España en América. Porque eso no vino con la colonización. No, eso vino. Eso llegó cuando esto se convirtió en la Siberia de España. Porque eso era lo que los rusos hacían con la Siberia. Entonces Pablo Casal es de eso, en Puerto Rico. Pero claro que sí. Pablo Casal y todo en Puerto Rico. Y López de Haro aquí. Y López de Haro aquí, claro. Y el papá de Manegonte. Manolo y su papá. ¿Eh? Manolo y su papá. Que vinieron juntos. El abuelo de Manegonte. Ingeniero, pero entonces vamos a decir, el progreso actual de algunos países depende de la calidad de los inmigrantes o de los colonizadores. Pero es que la migración es un factor civilizador. Ok, estábamos De hablando, cualquier tipo, ¿eh? estábamos hablando del gasto Eso de que la República Dominicana tiene en ingresos en condiciones de la pandemia más dinero por remesa que por exportaciones. Eso tiene una trascendencia enorme en cuanto se refiere a la comunión que existe entre nuestra inmigración y nuestro país. De manera que no.
Ahora bien, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta acá, ha habido migraciones masivas de maestros chilenos, argentinos, venezolanos, colombianos, de todas partes. Nunca se ha abierto un espacio para acoger esa migración y encajar esos talentos en la República Dominicana. Entonces tú piensas, pues Trujillo tenía más sentido del Estado que estos vagabundos que han gobernado este país durante tanto tiempo. Que no se significan por grandes cosas. Es cierto que uno se sonroja cuando lee una novela francesa donde se narra cómo compró la visa en la Embajada Dominicana. ¿Cómo compró? Cómo un judío consiguió la visa en la Embajada Dominicana, que se la vendió a Rubirosa. Se la vendió a Rubirosa, Se la vendió pero lo acogió aquí. Pero se acogieron aquí. Y eso dejó un efecto muy trascendente en la historia dominicana. Y en la sociedad de nosotros también. Porque la otra inmigración, la judía, no tuvo efecto en la local, en ninguna la parte. educación. No lo votaron de Perú. No, pero aquí tuvo un efecto, transformó la utilización de la agricultura y de la ganadería en la alimentación. Son ellos los que introducen el embutido en la economía dominicana. Sí. No es lo mismo coger una longaniza, coger una tripa y llenarla de cosas. Pero que hay es muy sabrosa. pero hay otra cosa. Solo la elección del lugar, tener la visión de ganadería y turismo, porque ellos vieron eso con no lo desarrollaron, con excepción de la ganadería que hicieron el embutido. No, el embutido y la pasteurización de la leche. Sí, pero vete para el turismo, pero buscaron el sitio donde había las dos cosas, claro, ¿verdad? Claro. Y eso cambió totalmente, fue el primer polo turístico de aquí. Pero mira, comenzamos a hablar del gasto público. Tú decías... Entonces, el problema es que ahora le va a caer los palos a este señor. Que naturalmente, ninguna persona puede cargar con eso solo. Eso no es verdad. Pero nadie puede cargar con eso. Yo tuve Pero en el caso de la educación, es un problema de todo el país. Yo tuve oportunidad de hablar una vez con él y me dijo literalmente, si no hay un rebrote, hoy se iban a abrir la casa. Si no hay un rebrote, es decir, cuando tú tienes tanto condicionamiento que no dependen de nadie, es como tú dices, nadie tiene la culpa de todo, pero todo el mundo tiene un chin de culpa. Sí, pero al hablar de esto, uno asume su responsabilidad. Sí, seguro. Pero realmente no se le ha dado la importancia que eso tiene. Eso no puede seguir así. ¿Cómo se va a desenvolver ese problema de la concesión de una serie de contratos para construir escuelas que no se construyeron? Bien. Mira, yo voy a abusar. El problema del mantenimiento de la escuela es un problema de 24 horas al día, todo el año. No es un problema de un espasmo de mantenimiento. Con eso no se resuelve el asunto. ¿De mantenimiento de qué? De las escuelas. Ah. O sea, no es cuestión de que si se dañó un inodoro y a los 2 años llegó un expediente con un plomero que viene con un contrato para hacer. No. Ese inodoro hay que arreglarlo hoy. Porque ahí conviven 200, 300 personas todos los días, a veces en 3 tandas, que necesitan tener ese inodoro bueno. Yo quiero pedirte excusa a ti y a nuestro invitado, porque voy a cometer una imprudencia, y es que el segundo tema que te planteé, quiero que lo trates con nuestro invitado y luego el tema que él vino a tratar, ustedes lo traten juntos, que me ayuden con él. Se trata de Ramón Albuquerque. El segundo tema cuya que José iba a hablar era... Cuya ausencia en este programa hemos deplorado mucho. Cuya ausencia durante este tiempo hemos deplorado mucho. Sí, pero la pregunta era, ingeniero Albuquerque, que le decíamos a José Israel, si es posible aspirar a una meta de una nación con autonomía energética total. Y yo le pedía que esa respuesta me la diera delante de usted, porque quizá usted tenga una trocha de catcher más capaz de recibir esos lanzamientos. Puede que Occidente no sea capaz de detener la catástrofe climática, pero sí ponemos gratis, sin patente, en Internet las tecnologías para producción de energía sostenible. José, sigue. José.
Bueno, es bueno que Ramón esté aquí Ahorita con vamos a hablar de nosotros. otra energía que es más compleja, que es energía del cosmos. Esa gente va a explicar. No, pero eso lo hemos discutido aquí ya. Sí. Ese tema. Claro. Aquí comenzamos a discutir ese tema. Realmente, mira, el globo terráqueo tiene un solo elemento que le viene de fuera, que es la energía solar. El único elemento que llega a él, No te oigo. no que se va, el único elemento que llega como atributo, no que se suelta, es la energía solar.